del Señor. Amén, amén. Dios bendiga a nuestro pastor. Amén. Por el enorme privilegio que nos cede la diestra de leer la palabra del Señor en este lugar. Gloria a Dios. Aleluya. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, los versículos 14 al 17. Amén. Le damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Padre, gracias por la oportunidad maravillosa, oh Dios, que nos concede en esta noche poder leer su palabra. Dios eterno, es lo que podemos hacer, Señor, pero usted conoce la necesidad de su pueblo, la necesidad de los amigos, oh Dios. El propósito por el cual esta palabra es enviada en esta noche, Dios mío, súplelo, Padre, alimente, Señor, nuestro ser interior, Padre mío, y que sea de edificación y no de destrucción, oh Dios. Se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. El tema de esta noche le he titulado La apostasía en su florecer. Alabado el Cordero de Dios. Temas, amado, que ya poco se oyen en estos tiempos, porque los predicadores tienen vínculos con los grandes, con los de renombre, y no se tocan algunos temas, algunos parámetros que se están pasando de los que ya Dios ha establecido. Alabado el Cordero de Dios. Pero en esta noche vamos a hablar acerca de la apostasía en su florecer, que son los tiempos que nos ha tocado vivir. Bendito el Cordero de Dios. El domingo pasado escuchábamos una enseñanza decía el predicador que hay algunos hombres que en el presente están haciendo un negocio del evangelio, y eso es real, amados hermanos, no lo podemos negar. Lo que vemos a nuestro alrededor solo se habla de dinero. Es cierto. Y si les dan a elegir entre las almas perdidas y el dinero, eligen el dinero. Muchos hombres que están como el camaleón, se presentan como cristianos, como hombres que practican la piedad, pero en realidad no la conocen. Bendito el Cordero de Dios. Son tiempos peligrosos los que estamos viviendo, por lo tanto es menester, amados hermanos, de que entendamos que tenemos que estar alerta. Gloria a Dios. Tenemos que leer la palabra para informarnos de cómo Dios nos ha advertido de los tiempos peligrosos que habrían de venir. Sea adorado el Cordero de Dios. En el pasaje que hemos leído, Pablo está escribiendo esta carta a los hermanos allá en Corintio. El objetivo era para presentar una línea divisoria entre un grupo de personas
a los cuales la predicación del apóstol o de los apóstoles en general producía un olor a vida, porque era efectiva. La vida de aquellos hombres cambiaban, se transformaban y venían a ser nueva criatura en Cristo el Señor. Y Pablo dice de que a estos predicadores y a los convertidos la palabra les era como olor grato, bendito sea el Señor, olor de vida, dice el apóstol. Por otro lado está la parte negativa. Habían otros predicadores que también usaban la palabra allí entre los corintios, pero estos la usaban en su conveniencia. Aplicaban aquellas cosas que les convenía y lo que no les convenía lo emitían. Gloria sea al Señor. Entonces, amados hermanos, Pablo dice que para estos era olor para muerte. Bendito el Señor. En el verso 27, en el verso 17 dice el apóstol: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino como con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Habla de un grupo de falsificadores que ya se había levantado, ya habían dado sus primeros pasos en tiempos del apóstol, pero que el Espíritu Santo los descubre, los pone al descubierto delante de la congregación del Señor con el fin de poder visualizar, amados hermanos, y estar alertas, estar sobrios, estar velando, porque la salvación que Dios nos ha dado es una salvación que no tiene precio. De esta tierra terrena costamos la preciosa sangre de Cristo el Señor. Alabado y exaltado su nombre para siempre. Bendito el Rey del cielo. Segunda de Timoteo capítulo 3, en los versículos 12 y 13 también Pablo le habla a Timoteo haciendo diferencia en este aspecto. Y dice él también: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esos son los rectos. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Alabado el Cordero de Dios. El segundo grupo, el primero iba a sufrir persecución. Si quiere vivir piadosamente delante del Señor, van a haber señalamientos, van a haber, hermanos, bastante tribulación. Pero los otros irán de mal en peor, engañando a las multitudes, y cuando ellos creen que hacen bien, se engañan a sí mismos, aplicando y siendo engañados. Yo le puedo engañar a usted, pero si le engaño a usted, me estoy automáticamente engañando yo mismo. ¿Por qué razón? Porque la verdad de Dios es eterna. La verdad, hermanos, permanece para siempre, pero la mentira no puede permanecer porque no viene de Dios, sino del otro. Bendito el Cordero de Dios. Entonces es mejor honrar a Dios, aunque suframos afrentas, aunque suframos dificultades. El Señor está con nosotros y nos hemos ya decidido por el Señor, el dador de la vida, hermano, que no nos ha dejado ni nos ha desamparado, el poderoso de poderosos, el vencedor de vencedores. Ese es el Dios de las Escrituras que nos acompaña a diario en todo lugar si le somos fieles al Dios de la misericordia. Bendito el Cordero de Dios. Estos hombres, amados, se han transferido para hoy también, en estos tiempos que nos ha tocado vivir, en el siglo XXI. La apostasía, hermanos, está en su florecer. Un apóstata es alguien que conoció el camino del Señor, pero por alguna razón de la vida o alguna circunstancia se desviaron del camino del Señor
y optaron por otros atajos, por otras sendas. Y ya no se convierte, ya no es doctrina, sino herejía lo que enseñan, lo que predican. Y es lo que está pasando en estos tiempos que estamos viviendo. Le están dando un rumbo diferente a las Sagradas Escrituras, mutilándolas, interpretándolas a su manera, tal como Pablo les advierte a estos hermanos que algunos falsificaban la palabra del Señor con el fin de obtener beneficios personales y no honrar al Dios de toda sabiduría. Bendito el Cordero de Dios en esta noche. Libro de Hechos, capítulo 20, verso 28 al 30. Pablo llama desde Mileto a los ancianos para despedirse. Y les advierte el apóstol que después de su partida del mismo rebaño, de los mismos hombres que ministraban, se iban a levantar lobos rapaces que no iban a perdonar el rebaño. Sí, así es. Lo dice el apóstol Pablo. Lo afirma en la palabra del Señor. Les advierte a los ancianos que estuvieran alertas, porque él estaba a punto de coronar su carrera. Él les había anunciado el evangelio día y noche, en las casas, en las plazas, en todo lugar. Les había dicho lo necesario. Aleluya. Y el apóstol dice: estoy satisfecho, porque no he rehusado absolutamente nada en anunciaros que fuese necesario para el crecimiento. De hecho, les había instruido. Pero al mismo tiempo reconocía el gran apóstol de los gentiles que el tiempo de su partida, de coronar su carrera, había llegado. Pero antes de ello les advierte lo que vendría una vez que él ya no estuviera intercediendo en el ámbito humano. Gloria al Señor. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por ancianos, quiere decir, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es una profecía que Pablo está dándole a los ancianos de Éfeso en la ciudad de Mileto. Y obviamente se cumplió a lo largo de la historia. Se ha venido dando, hermanos, y se remonta hasta nuestros tiempos. Esto no es nuevo, ha venido sucediendo de siglo en siglo, desde tiempos antiguos. Cierto. Pero también, aunque hay un pueblo que se desvía de la verdad, siempre lo ha habido, también ha habido un remanente que ha sabido amar a Dios, buscar al Señor, consultar a Dios en los momentos más difíciles, en las decisiones, amados, que solo Él puede ayudarnos. Amén. Alabado el Cordero de Dios. El apóstol Pablo, el consejo que le da a los ancianos es para nosotros también en esta noche, para que analicemos nuestro caminar en el Señor. Amén. Sea adorado su nombre. Aleluya. Filipenses 1:15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Y he aquí la palabra para nosotros los predicadores. Por envidia y para contienda predican unos, pero hay otros de buena voluntad. Cuando nos predisponemos, hermanos, a abrir la Escritura y que esta palabra sea de edificación al pueblo, eso es una bendición tremenda que cubre el rocío del cielo al pueblo del Señor. El pan de vida nos visita, amados hermanos, y nos da un crecimiento en nuestro ser interior. Ese es el que sirve al Señor de buena voluntad y no por envidia ni contiendas. Alabado el Dios de toda misericordia.
Aleluya, Jesús. Tito 1:11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Sí. Amén. Hermanos, Pablo les dice a los hermanos: ustedes ya deberían de ser maestros, Sí. pero todavía tenéis necesidad de leche, Sí. porque no habían crecido, no habían madurado en el ámbito espiritual. Amén. Y el cristiano que tiene ya un año de caminar ya debe de tener raíces, amados. Ya debe de tener indicios de una madurez, de un cristiano que se ha predispuesto a servir al Señor. Dice que ninguno que milita en el camino se enreda en los negocios de la vida con el fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si usted es soldado de Cristo, si usted es una agente del Señor, tenemos que pararnos firmes, gloria a Dios, para que no venga alguien con una falsa doctrina y quiera engañarnos. Alabado el Cordero de Dios. Porque de eso abundan lamentablemente en estos días, amados hermanos. Para que no sean niños fluctuantes, dice el apóstol, llevados por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Así es. Como Satanás mismo lo utilizó con la primera pareja, sigue usando sus vasos que siguen trastornando con artimañas el caminar del pueblo humilde, Amén. de las ovejas, enseñando lo que no conviene, dice el apóstol Pablo a Tito. Gloria al Señor. Aleluya. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, la que hacemos bien en estar atentos, amados hermanos, porque esta alumbra en lugares oscuros. Gloria al Señor. Y nos ilumina el camino por donde caminamos. Gloria al Señor. Así que la importancia de entender los tiempos que estamos viviendo. Algunos resulta que la palabra es o emana olor para vida, pero para otros olor, hediondez para muerte, dice el gran apóstol. Gloria al Señor. Porque han tergiversado la palabra del Señor, las sagradas escrituras. No que ellas tengan errores, sino la interpretación humana hermanos, hace uso de parcialmente lo que les conviene, y lo que no les conviene lo dejan. Gloria al Señor. El profeta Isaías, capítulo 32, y el versículo 6, dice el profeta: Amén. porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Bendito el Cordero de Dios. Amén. Y lo hacen adrede, no por error. Saben perfectamente lo que hacen estos engañadores. Cierto. El ruin habla ruindades. Amén. Se ha convertido en un especialista en quitar el alimento al hambriento y la bebida al sediento. Amén. En el ámbito espiritual, la Biblia dice: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios se compromete a saciar el ser interior de la palabra del Señor, del agua de vida, donde el Señor le dijo a la samaritana: el que bebiere del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. Alabado el Cordero de Dios. En relación a la palabra, dice que nuestros padres, los del desierto, comieron del maná en el desierto y murieron. Pero el que coma del pan que yo le doy, dijo Jesús, tendrá vida y en abundancia. Gloria a Dios. Esos son los que tienen hambre y sed de justicia. Dios promete saciarles, pero el enemigo usa sus elementos para quitar el pan al hambriento
y el agua al sediento. Es lo que está diciendo el profeta Isaías. Bendito el Cordero de Dios. Aleluya. Así que, amados hermanos, no es que Dios esté interesado en que el alma se quede hambrienta o sedienta. Son personas que le están dando mal uso a la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Amén. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 13 y 14. Es culto de enseñanza, hermanos. Disculpen por la cantidad de citas bíblicas. Pero queremos desglosar, queremos desmenuzar, ya que estamos abordando un tema muy importante. Que se han levantado hombres amadores de sí mismos, que le han dado la espalda al Dios del cielo, y son líderes que, si ellos le dan la espalda, obviamente el pueblo no se alimenta espiritual. Las ovejas están desnutridas, gloria a Dios. Están enfermas. Están, hermanos, en una condición crítica. Necesitan ver a Cristo. Necesitan acercarse al Señor. Necesitan abandonar esos lugares cuyo Dios es el dinero y los bienes terrenales, la fama, la riqueza y todo lo relacionado al hombre material. Pero de Dios desconocen. Bendito el Cordero de Dios. Así que, amados, por eso estamos leyendo la palabra del Señor, para abordar este tema. Segunda de Corintios capítulo 11, versos 13 y 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás lo hace y entendemos que es él en quien se originó el mal. Pero que uno se haga pasar por apóstol y vengan con enseñanzas fraudulentas, ese es vaso de Satanás. Y nosotros tenemos que tener el colirio del Señor para discernir, amados hermanos, para poder gustar la buena vianda, gloria al Señor, porque no todo el que me dice Señor, Señor, heredarán el reino de los cielos. En el tiempo que vivimos no usan un arma para robarle a los seres humanos. A los hermanos están usando la palabra del Señor, y por eso es menester hablar a esta congregación pequeñita. Dios dice: no temáis manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. No importa, hermanos, que el mundo se pierda, que las congregaciones se desvíen, pero nosotros mantengámonos en la palabra. El que ama a Dios tiene que oír la palabra del Señor, escudriñar el consejo de la palabra, y el desvío de otro no nos puede afectar a nosotros si estamos bien fundados en la roca inconmovible que es Cristo el Señor. Porque el propósito de estos lobos rapaces es arrastrar multitudes. Se enfocan en tener, hermanos, mega iglesias llenas de personas, pero pocos aman a Dios. Pocos son de los escogidos, gloria sea al Señor. Quizás todos sean de los llamados, pero de los escogidos bien pocos. El Señor lo sabe, gloria al Señor. Pero la palabra en esta noche viene como una advertencia para que no nos dejemos arrastrar fácilmente. El que fundó sobre la roca aquella casa, vino el viento con ímpetu, golpeó sobre ella, pero no cayó. Pero aquel que se la tiró al suave, que no se sofocó, no analizó, no le importó mucho. Se confió, edificó sobre la arena, y al primer golpe la casa cayó. Y la ruina, la vergüenza fue grande de aquel hombre. Alabado el Cordero de Dios. Sea el Señor ayudándonos a nosotros para que, amados hermanos, podamos estar firmes. Porque con la misma palabra algunos le quitan, otros le añaden. Es cierto. Con el fin de formar doctrinas que puedan
aparentar estar en lo correcto. Pero la Escritura dice desde el Antiguo Testamento que no podían quitarle ni restarle a los escritos sagrados, porque solamente Dios tiene la potestad. En el libro de Apocalipsis, el ángel dijo que sellara las palabras de aquel libro, lo que indicaba que ya no podían añadirle más. Gloria al Señor. Lo que ya había sido revelado era suficiente para que la humanidad entera pueda obtener la salvación. El plan de redención de Dios está aquí y nosotros tenemos acceso a Él, amados hermanos. Por lo tanto, amemos a Dios, busquemos a Dios, acerquémonos al Señor cada día para que Él nos ayude en todo momento. Bendito el Cordero de Dios. Deuteronomios capítulo 4, el versículo 2, en relación a mantener la Biblia completa como Dios nos la dio. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis, que quiere decir cortarla, de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Desde el Antiguo Testamento Dios está prohibiendo de que alguien adultere la palabra añadiendo o quitando. Dios propone preservar su santa palabra completa, como Él se la dio a su pueblo. Alabado el Cordero de Dios. Deuteronomio 12:32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Gloria al Señor. Aleluya. No se puede añadir, amados hermanos, ni tampoco se puede quitar. Amén. Yo pudiera añadir algunos pasajes que quizás me gustara incluir en los escritos sagrados, pero no está en la voluntad del Señor. No sería palabra revelada del Señor o inspirada. Amén. También otros pasajes, amados, nos gustaría quitarlos. Alma que pecare esa morirá, dice la Escritura. Pero están escritos. Dios los tiene ahí para nuestra enseñanza. Por lo tanto, amados, es menester acudir a Dios, acercarnos al Señor y no tratar de modificar lo que Él ya preestableció. Apocalipsis 22:18, aún en el Nuevo Testamento continúa la regla de oro del Señor. La plomada sigue estando firme. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Bendito el Cordero de Dios. Así que, amados, Dios ya nos ha advertido de los peligros. Y hay muchos pasajes que habla de los peligros que iba a la iglesia a atravesar en los últimos días. Por ejemplo, Pablo le escribe a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4, los primeros 4 versículos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es la función de la palabra. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Una fábula es un cuento común, sin ningún valor, sin ningún beneficio para el hombre, el ser espiritual, amados hermanos.
Y es una profecía que está ahí, que Pablo le escribe a Timoteo advirtiéndole que vendrían tiempos cuando no sufrirían la sana doctrina. Pero Pablo le dice, en el presente predica la palabra, exhorta, reprende con toda doctrina, con paciencia, gloria al Señor. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. No que hablen palabra de Dios, sino sus propias concupiscencias apartarán el oído de la verdad. Aleluya. De la palabra del Señor está escrito. Amén. Y en los tiempos que estamos viviendo, amados hermanos, se están dando estos tiempos. Por eso es que hoy en día es común y no es crítica. Estamos analizando a qué se refería Pablo cuando dice que apartarán el oído de la verdad, que es la palabra de Dios, y se volverán a las fábulas. Es común en el tiempo presente, hermano, que hayan payasos en el altar, haciendo chistes, haciendo show mundanos y nada relacionados al ámbito espiritual que se debería de predicar en un púlpito santo. Gloria al Señor. Amén. Te encadezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, dice el apóstol. Amén. Por los tiempos que iban a venir. Es cierto. La advertencia de Dios a nuestras vidas, amados hermanos, es un bálsamo que viene a sanar, gloria a Dios, nos viene a advertir, nos viene, hermanos, a poner en claro las cosas que vendrán. Amén. Y la palabra es para nosotros. Amén. El consejo viene para nosotros, gloria al Señor, no para nadie más, para los reunidos en esta noche. Dios está tratando con nosotros en esta noche. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, gloria al Señor. La apostasía en su florecer. Ese es el tema de esta noche. Amén. Segunda carta universal de Pedro, capítulo 2. Amén. Y el versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Maestros que introducirán encubiertamente herejías. ¿Qué se entiende por herejía? Es una doctrina que se mueve paralela a la verdadera doctrina cristocéntrica, pero ya no es la misma, se parece pero es diferente, ha sido modificada, ha sido cambiada, ha tomado otro rumbo. Eso es herejía, gloria al Señor. Pero nosotros, hermanos, tenemos que mantenernos en la palabra del Señor, confiando en el Señor, tratando de vivir cada día, y como decía hace un momento, si el mundo cambia, que cambie, pero nosotros sigamos firmes en el Señor. Ninguno que lucha, hermano, todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis, dice Pablo. Alabado el Cordero de Dios. Nosotros somos llamados a hacer la voluntad del Señor, a luchar cada día, porque la carrera que hemos tomado, amados, en el Señor, muchas veces no es fácil. Van a haber momentos que vamos a derramar lágrimas. Algunos hermanos sufren de la salud, azotes de salud, económico, de diferentes índoles. Pero el Señor sigue con nosotros, amados hermanos. A pesar de la adversidad, a pesar del sufrimiento, si los sufrimientos son pequeñeces en comparación de la gloria venidera. Sí, amén. No podemos darle la espalda al Señor por un pequeño dardo que el enemigo nos tira. Amén, hermano. Cristo está con nosotros. Aleluya. Él es mucho más poderoso, mucho más grande
Filipenses capítulo 2, el versículo 8. Más dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Alabado el Cordero de Dios. Es alguien que predica o enseña en la pura carne, gloria a Dios, conforme a los rudimentos del mundo y no de Dios. La filosofía son las corrientes, hermanos, que se mueven en este mundo y en las que todos tienen su fundamento y sus bases de la ciencia, de los grandes pensadores, están en la filosofía. Cosas que no son reales ni se relacionan con el dador de la vida, bendito el Cordero de Dios. Con sutileza las falsas filosofías, que es lo máximo que el mundo ofrece en su sabiduría terrena, bendito el Cordero de Dios. Pero Pablo dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Nosotros no estamos para escuchar filosofía o cuentos de hadas, hermanos, sutilezas huecas de hombres que para engañar las usan. Tenemos la palabra de Dios, la que no falla, la eterna, la verdadera, el pan de vida que nos ha sido dado para nuestra edificación, nuestro mapa, nuestra guía. Si tenemos incógnitas, preguntas, amados, en relación a la vida eterna, consultemos la Sagrada Escritura. Cualquier dificultad o duda que tengamos, vengamos a la palabra de Dios. Ya nos ha revelado aquí toda la verdad del presente, del pasado y también del futuro. Gloria sea su nombre, que es sublime Dios, el Dios a quien nosotros servimos. Bendito sea su nombre. Y para cerrar con broche de oro, Pablo les escribe a los hermanos en Galacia, Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros, uno de los apóstoles se refiere, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. No lo recibáis, gloria al Señor, porque no viene de parte de Dios. Si anunciaba otro evangelio diferente, diferente al que ellos predicaban, pero la palabra es fiel. La Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Lucas 21:33. Gloria a Dios. Esta es eterna, esta es fiel, amados hermanos. Aunque todos los escritos mundanos se desvíen y lleguen a donde quieran llegar, la palabra de Dios sigue firme. Porque los cielos van a pasar un día, la tierra no va a existir más un día, pero la palabra del Señor permanece para siempre. La importancia de anclarnos bien en la bendita y santa palabra de nuestro Creador. Sea adorado su nombre. Así que, ¿cuál es el propósito, amados, de esta palabra? ¿Qué propósito hay en la palabra del Señor? Job se hizo una pregunta. El libro de Job, en tiempos del patriarca no había una Biblia dividida como la tenemos nosotros, sino que se mantenía una ley oral. Se entendía de Dios a través de dichos verbales, en el aspecto oral y no escrito. Pero sin embargo, aún viviendo en esos tiempos, Job amaba a Dios y era, hermanos, un hombre íntegro, testifica la palabra, delante del Señor. Y Job se hace una gran pregunta en tiempos primitivos. Se dice que Job era contemporáneo de Abraham, imagínense, de donde Dios
sacaría de los lomos de Abraham 400 años en el futuro una nación a quien le daría la ley. Pero Job se hace una pregunta. Job 23, versículo 3. Esta pregunta es la médula que todos nos deberíamos hacer. Aunque ahora tenemos fácil acceso a información que nos puede dar respuesta a lo que el patriarca se preguntaba en la época antigua. Job 23:3 dice él: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Bendito el Cordero de Dios. El saber, amados hermanos, dónde hallar a Dios. ¿Cómo encontrar la misericordia del Señor? En su momento, aunque él vivía una relación firme con el Señor, pero en la prueba y en la dificultad se hizo dicha pregunta, porque anhelaba expresar delante del Señor sus quejas, porque no había respuesta en su dolor. Alabado el Cordero de Dios. Amén, aleluya. ¿Quién me diera el saber? Nosotros, hermanos, tenemos respuesta. Si en tiempos del patriarca hubiera existido este libro, esa era la respuesta que él buscaba en el silencio. Pero aún desde tiempos primitivos, los hombres que eran guiados por el Espíritu hablaban palabras que tienen en común aún los tiempos futuros, como hoy en día nosotros. El saber dónde hallar a Dios. Yo iría hasta su silla, me presentaría, dice el patriarca. Alabado el Cordero de Dios. El texto me encanta, es uno de mis favoritos. Sin embargo, hermanos, proseguimos, porque el tiempo está pasando. Gloria a Dios. Y esta palabra es verdadera. Amén. Salomón escribe en Proverbios 1:5: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Bendito el Cordero de Dios. Amén. Así que, amados, el propósito en esta noche es advertirnos de los tiempos que se están viviendo en nuestro alrededor. Pero a pesar de todo ello, amados, el Señor está con nosotros, porque hay un remanente pequeño que se guarda para el Señor, que espera en la voluntad del Señor. Por lo tanto, en esta noche les motivo, les insto, como dijera Job: quien me diera el saber. Si usted anhela el saber dónde hallar a Dios, cómo encontrar la voluntad del Señor, acudamos a las Sagradas Escrituras. Es mejor venir a ellas que ir donde el consejero, porque el tema preciso de esta noche, Pablo dice que unos emanan olor a muerte y otros a vida, independientemente cómo interpretemos las Sagradas Escrituras. Nosotros creemos que la entendemos para vida, porque el dueño de ellas es vida, y vida en abundancia, y nosotros somos el fruto de ello. Por lo tanto, hermanos, una vez más les motivo: sigamos a Cristo, mantengámonos firmes en el Señor, porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Llegamos hasta aquí. Dios les bendiga a todos. Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos, nos hemos gozado a través de la palabra. Qué importante, hermanos, que en estos tiempos se prediquen estos mensajes. Porque, amados hermanos, tenemos que tener cuidado. Las falsas enseñanzas, falsas doctrinas se mueven. Pero gracias a Dios, hermanos, que hay hombres que enseñan esta palabra para mantenernos firmes nosotros y seguir adelante. Alabado sea Dios. En esta hora damos gracias a Dios. Vamos a orar, hermanos, y no se vaya a ir la familia Rodríguez. Los van a invitar a un vaso de café hoy y a un pancito. Así es que vamos a orar y después, hermanos, vamos a pasar a la parte de atrás para poder, hermanos,
saborear ese cafecito. Padre, en esta preciosa y hermosa hora, Dios mío, muchas gracias por esta oportunidad tan grande, tan maravillosa, Señor, la cual nos ha concedido, nos ha permitido, Señor eterno, poder estar en su casa, Señor, y poder, Señor eterno, saborear esa palabra tan poderosa, tan maravillosa, la cual es tan necesaria, Señor, en estos tiempos, los cuales estamos viviendo, Señor, tiempos, Señor, peligrosos, tiempos difíciles, Señor eterno, donde la apostasía, donde aquellos, Señor eterno, Padre celestial, que van tras, Señor eterno, de sus necesidades, Señor eterno, Padre celestial, de lucrarse, Señor eterno, Señor eterno, Padre, ayúdanos. Guárdalos de todo ello, Señor amado, se lo pedimos en su nombre bendito, Señor, en esta hora, Padre celestial. Le alabamos, glorificamos su nombre, Señor, en esta hora, Padre bueno, Padre bendito del cielo. Señor, Padre, mira las almas, los amigos que han estado con nosotros en esta preciosa y hermosa tarde. Oramos por ellos. Sea usted, Padre, tocando sus vidas, administrando su vida. Se lo pedimos en su nombre bendito, Señor, en esta hora, Padre. En esta hora permita, Señor eterno, Padre, no pasar por alto. Necesitamos hacer ese llamado a las almas, Señor, los amigos que están con nosotros en esta hora, Padre, pero que sea usted tocando, Señor eterno, su vida en esta hora, Padre celestial. Mientras la iglesia ora, quiero hacer un llamado. Si hubiera alguien en esta noche que quisiera reconciliarse con Jesús en esta preciosa hora, vamos a estar, gloria a Dios, ahí. Gloria a Dios, orando. Si hubiera alguien en esta noche que quisiera reconciliarse con Jesús, de los amigos que están con nosotros en esta hora, hubiera alguien, no se vaya sin Cristo el Señor. Puede ser la última noche que en esta hora están en este lugar. Gloria a Dios. Si no hay nadie, vamos a orar por Jorge.